En una pequeña ciudad donde todos se conocían, Luis y Fernando, hermanos gemelos de 26 años, compartían un vínculo único desde la infancia. Desde que eran pequeños, los dos hermanos eran inseparables. Compartían secretos, juegos y sueños que se alimentaban mutuamente en su imaginación infantil. Sus padres, Marta y José, siempre se enorgullecieron de ellos, viéndolos crecer con tanto cariño y complicidad. Luis, desde una edad temprana, mostró una inclinación por los libros y el estudio. Era un niño tranquilo, reservado y meticuloso en todo lo que hacía. Sus notas en la escuela siempre fueron excelentes y sus profesores lo consideraban un estudiante ejemplar. Fernando, en cambio, era todo lo opuesto. Desde pequeño, siempre buscaba aventuras, subiendo a árboles altos, explorando rincones desconocidos del vecindario y constantemente metiéndose en problemas menores. Su naturaleza intrépida y su espíritu libre lo hacían el centro de atención en cualquier lugar que pisara. A pesar de sus diferencias, la relación entre los hermanos era sólida. Se protegían y cuidaban mutuamente, y aunque sus personalidades eran distintas, encontraban formas de complementarse. Fernando admiraba la inteligencia y la calma de Luis, mientras que Luis envidiaba secretamente la valentía y la audacia de Fernando. La adolescencia trajo cambios significativos en sus vidas. Mientras Luis se concentraba aún más en sus estudios, asegurándose un lugar en la universidad, Fernando comenzó a mostrar un comportamiento más rebelde. Las noches que pasaba fuera de casa, las malas compañías y los problemas en los que se metía comenzaron a preocupar a sus padres. Un incidente particularmente grave ocurrió cuando Fernando, en una de sus noches de escapada, fue arrestado por vandalismo junto a un grupo de amigos. Marta y José tuvieron que ir a la comisaría para pagar la fianza, y aunque Fernando prometió cambiar, la sombra de sus acciones pasadas siguió acechándolo. Luis, por su parte, encontró refugio en la cafetería local donde comenzó a trabajar para ganar algo de dinero extra mientras terminaba sus estudios universitarios. En la cafetería, conoció a Laila, una joven alegre y vivaz, que rápidamente se convirtió en alguien especial para él. Laila era un soplo de aire fresco en su vida monótona y estructurada. Compartían risas, historias y sueños, y Luis comenzó a enamorarse profundamente de ella. Laila también sentía una atracción por Luis. Apreciaba su amabilidad, su inteligencia y la manera en que siempre estaba dispuesto a escucharla. Sin embargo, la presencia de Fernando siempre la inquietaba. Había algo en el que la intrigaba, aunque nunca se lo admitió a sí misma. Sus encuentros en la cafetería eran siempre animados, y poco a poco, la relación entre Luis y Laila se fue consolidando. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la envidia y el resentimiento de Fernando hacia su hermano comenzaron a crecer. La constante aprobación que Luis recibía de sus padres, comparada con las reprimendas que él obtenía, lo carcomía por dentro. Aunque trataba de ocultarlo, el resentimiento de Fernando hacia Luis era palpable. Esta tensión silenciosa comenzó a crear una brecha invisible pero tangible entre los hermanos. Con cada logro de Luis, Fernando sentía su sombra alargarse. Las constantes comparaciones y la atención de sus padres hacia Luis lo llenaban de resentimiento. Aunque seguían compartiendo el mismo techo, sus vidas parecían estar en mundos distintos. Luis encontraba en Laila un refugio de la monotonía y la presión. Sus risas y conversaciones llenaban sus días de alegría. Juntos, compartían sueños y planes, y Luis se sentía más feliz que nunca. Sin embargo, Luis desconocía el torbellino de emociones y resentimientos que Fernando albergaba. Laila también se sentía atraída por Luis, aunque la presencia de Fernando siempre la inquietaba. Había algo en el que la intrigaba, aunque nunca se lo admitió a sí misma. Su relación con Luis era una constante fuente de felicidad, pero la sombra de Fernando siempre estaba presente, acechando en la distancia. El resentimiento de Fernando crecía con cada día que pasaba. La atención y el cariño que sus padres mostraban hacia Luis lo llenaban de una ira silenciosa. Empezó a sentir que no importaba cuánto intentara, nunca sería suficiente. Sus noches se llenaban de pensamientos oscuros y su comportamiento se volvía cada vez más errático.
Fernando comenzó a ausentarse más y más, pasando noches enteras fuera de casa, metiéndose en problemas que parecían seguirlo a todas partes. Las peleas con sus padres se volvieron constantes y la brecha entre él y Luis se hizo más profunda. Luis, por su parte, intentaba hablar con su hermano, entender lo que estaba pasando, pero Fernando siempre lo alejaba. Una noche, después de una acalorada discusión con sus padres, Fernando se fue de casa y no regresó hasta la madrugada. Luis lo encontró en el porche, con la mirada perdida y el rostro lleno de rabia. Intentó hablar con él, pero Fernando simplemente se levantó y se alejó, dejando a Luis con un sentimiento de impotencia. Fernando, movido por la envidia y el deseo de destruir la paz de Luis, comenzó a acercarse a Laila. Utilizando su encanto y carisma, la sedujo, llevándola a una noche de pasión justo antes del 4º mes de relación entre Luis y Laila. La noche fue un torbellino de emociones para Laila. Se sintió atraída por el peligro y la emoción que Fernando representaba, pero al mismo tiempo sabía que estaba traicionando a Luis. Fernando, por su parte, disfrutaba viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Sabía que la traición sería devastadora para su hermano. Los rumores sobre la traición no tardaron en llegar a oídos de Luis. Dolido y confuso, decidió enfrentar a Fernando y a Laila. La confrontación fue intensa, revelando años de resentimientos y envidias acumuladas. Luis no podía creer que su propio hermano lo hubiera traicionado de esa manera, y la decepción en sus ojos era palpable. Laila, atrapada entre sus sentimientos por Luis y la atracción por Fernando, se encontraba en una encrucijada emocional. Sabía que había cometido un error, pero no podía deshacer lo que había hecho. Sus intentos de hablar con Luis y explicar lo sucedido fueron en vano. Luis, consumido por el dolor y la traición, no podía escucharla. Fernando, por otro lado, sentía una mezcla de triunfo y remordimiento. Había logrado destruir la paz de su hermano, pero al mismo tiempo, veía el dolor que había causado. La envidia que lo había impulsado a actuar de esa manera ahora se mezclaba con una culpa que no podía ignorar. El enfrentamiento entre los hermanos fue inevitable. Las palabras dieron paso a los puños y las lágrimas. Luis, con una serenidad inesperada, se enfrentó a Fernando. La pelea fue feroz, pero en medio de la confrontación, surgieron verdades ocultas y sentimientos reprimidos. Laila, destrozada por la culpa y el remordimiento, intentaba en vano detener la lucha. Los gritos y golpes llenaban la habitación, hasta que un golpe certero de Fernando fue contrarrestado por Luis, dejando a su hermano rebelde en el suelo. Mientras Fernando yacía en el suelo, las palabras comenzaron a fluir entre sollozos y respiraciones agitadas. Luis expresó todo el dolor y la decepción que había sentido a lo largo de los años. Fernando, por primera vez, se dio cuenta del daño que había causado, no solo a su hermano, sino también a sí mismo. Laila, observando la escena, comprendió que sus acciones habían desatado una tormenta que nadie podría detener. La confrontación no solo fue física, sino también emocional. Ambos hermanos comenzaron a hablar de sus sentimientos reprimidos, de las expectativas de sus padres, y de cómo se habían sentido a lo largo de los años. Fernando admitió su envidia y resentimiento, mientras Luis habló de su tristeza por la distancia que se había creado entre ellos. En medio del caos, las verdades ocultas salieron a la luz. Fernando admitió su envidia y resentimiento, mientras Luis expresó su dolor por la traición. La pelea física terminó, pero las heridas emocionales tardarían en sanar. Laila, entre lágrimas, se disculpó con Luis, pero el daño ya estaba hecho. Luis, aunque herido, mostró una fortaleza inesperada. La sombra de la envidia y la traición se desvaneció, dejando paso a una nueva realidad. Luis y Fernando se sentaron juntos, respirando con dificultad después de la pelea. Los dos hermanos, por primera vez en mucho tiempo, se miraron a los ojos y vieron la verdad. Comprendieron que la única manera de sanar era enfrentar juntos los problemas y trabajar en su relación. La revelación de los sentimientos reprimidos y las verdades ocultas fue un primer paso hacia la sanación. Luis y Fernando sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Laila, comprendiendo el impacto de sus acciones, decidió alejarse.
A pesar de los esfuerzos por sanar las heridas y reconstruir su relación, la traición de Fernando y el dolor que Luis experimentó resultaron ser insuperables. Aunque asistieron a terapia y trataron de encontrar un terreno común, los resentimientos profundos y las emociones reprimidas nunca pudieron ser completamente erradicados. Fernando continuó con su vida, llevando siempre consigo una sombra de culpa y remordimiento por el daño que había causado. Intentó cambiar su comportamiento y redimirse a través de sus acciones, pero cada vez que miraba a Luis, veía el reflejo de sus propios errores y la envidia que había alimentado durante años. Luis, por su parte, nunca pudo olvidar la traición de su hermano. Aunque intentó seguir adelante y construir una vida sin la constante sombra de ese dolor, el recuerdo de lo que Fernando le había hecho siempre estuvo presente. La confianza rota no pudo ser restaurada, y cada encuentro con Fernando era un recordatorio amargo de la felicidad que una vez tuvo y que fue destruida. La cafetería Hermanos que soñaron abrir juntos nunca se concretó. Sus caminos se separaron definitivamente, cada uno tratando de encontrar paz de manera individual pero siempre con el peso del pasado sobre sus hombros. Fernando se dedicó a su trabajo comunitario, tratando de encontrar redención en ayudar a otros, mientras que Luis se enfocó en su carrera, tratando de encontrar sentido en el trabajo y la rutina. Sus padres, Marta y José, intentaron mantener a la familia unida, pero las reuniones familiares se volvieron tensas y llenas de silencios incómodos. Los intentos de reconciliación fueron en vano, y la casa que una vez estuvo llena de risas y complicidad fraternal ahora se llenaba de recuerdos dolorosos y conversaciones cautelosas. El tiempo pasó, y aunque ambos hermanos formaron sus propias vidas, el rencor nunca se disipó. Fernando, cada vez más consumido por la culpa, se distanció aún más de su familia, incapaz de enfrentar el dolor que había causado. Luis, por su parte, construyó muros a su alrededor, protegiéndose de cualquier posibilidad de una nueva traición. Así, los hermanos gemelos que una vez compartieron un vínculo inquebrantable, vivieron sus vidas en caminos paralelos pero separados, cada uno llevando consigo las cicatrices de la traición y el rencor. En la pequeña ciudad que fue testigo de su amor fraternal y su eventual separación, su historia quedó como una advertencia de que algunas heridas, por más que se intente, nunca pueden sanar por completo. La vida siguió adelante, pero las sombras del pasado siempre permanecieron, recordando que la envidia y la traición pueden destruir incluso los lazos más fuertes. Luis y Fernando, aunque físicamente cerca, vivieron el resto de sus vidas emocionalmente distantes, sin jamás encontrar el perdón ni la paz que tanto buscaron. En la memoria de la pequeña ciudad, los nombres de Luis y Fernando quedaron grabados no como una historia de redención, sino como una triste lección de las consecuencias del rencor y la incapacidad de perdonar. Y así, las sombras gemelas nunca se desvanecieron, marcando sus vidas con una tristeza y un vacío que nunca pudieron llenar.